Bien, la semana entrante vamos a comenzar una serie que titulamos Tiempo de Creer. Y esta serie la vamos a utilizar para mostrarles el plan de campaña que tenemos para la construcción de nuestro templo. Venimos hablándoles desde hace más o menos como un año, platicándoles de cosas que estamos a punto de hacer y les decíamos, luego les platicamos, luego les enseñamos. Bueno, la semana que entra empezamos la serie y ahora sí les vamos a enseñar el proyecto, les vamos a enseñar los planes y les vamos a enseñar cómo cada uno puede participar en la construcción de nuestro templo por fin, ¿ok? Miren, si están aquí por primera vez, si están visitándonos, van a escuchar una serie de mensajes ligeramente diferente a la que normalmente tenemos. Aquí en Comunidad de Fe lo que hacemos es estudiar la palabra de Dios. Estamos tratando de ser discípulos de Jesucristo a través del estudio de su palabra. Estudiamos la sabiduría de la Biblia para ver cómo vivir la vida correctamente. Y es exactamente lo mismo que vamos a hacer, pero va a estar enfocado al propósito de la construcción de nuestro templo. ¿Okay? El día de hoy lo que quiero hacer es preparar nuestro corazón, porque miren, para poder construir vamos a necesitar hacer un sacrificio todos juntos. Y de la única manera en que tú vas a poder hacer ese sacrificio es si tu corazón está apoyado en el lugar correcto. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hoy está muy espiritual el sonido. Vamos a estudiar nuestro punto de apoyo, ¿ok? Entonces vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar en dónde está apoyado nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por este día hermoso que tú nos regalas. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de venir a estudiar tu palabra. Te doy gracias por esta familia, Señor, que tú nos has regalado, porque juntos podemos hacer cosas maravillosas para tu reino, Padre. Te pido, Señor, que nos abras los ojos el día de hoy a estas cosas que tu apóstol Pablo escribió para nosotros, inspirado por ti, para que veamos precisamente en dónde estamos cada uno de nosotros. Te pido que nos abras los ojos hoy, Señor. Te lo pido en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, todos los seres humanos perseguimos una cosa desde el momento en que nacemos. Todos queremos ser felices. Estamos en la persecución de la felicidad. Todo lo que haces en tu vida, todo lo que dejas de hacer en tu vida es con ese fin, tratando de ser feliz o más feliz, ¿ok? Ahora, lo que confunde a la gran mayoría de la gente es cómo lograr eso. O sea, ¿cómo le hago para ser feliz? De hecho, eso es lo que hace la diferencia entre una persona y otra. Hay personas que lo persiguen de una manera, otras personas que piensan que son otras cosas las que los van a hacer felices, y eso es la diferencia entre la gente. Pero a juzgar por lo que podemos ver en la gran mayoría de la gente en nuestra sociedad, lo que la gente ha concluido, ¿verdad?, por aplastante mayoría de votos, es que lo que más se le parece a la felicidad son las riquezas. Como que la felicidad es un concepto muy abstracto y entonces la gente persigue riquezas pensando que al alcanzar ciertas riquezas entonces va a ser feliz. Pablo, en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, nos enseña dos cosas. Bueno, nos enseña muchas, pero hay dos básicas que nos enseña. Para empezar, nos enseña que cuando la gente empieza a alcanzar esa riqueza, aunque tu persecución sea honesta, o sea, lo que estés persiguiendo sea la felicidad, hay algo en tu corazón que empieza a transformarse cuando empieza a acumular riqueza, y entonces corres el peligro de equivocarte, y entonces el resultado es que de todas maneras no eres feliz, y por eso hay tanta gente infeliz a nuestro alrededor. El otro problema es que la mayor parte de la gente no se siente rica. Y entonces cuando empiece yo a hablar de estas cosas, tú vas a pensar que le estoy hablando a otra persona, pero no a ti. Entonces el día de hoy vamos a ver qué tanto nos está hablando a nosotros con esto que nos está enseñando. Quiero que sepan que como pastor de esta iglesia, consistentemente estoy orando por todos ustedes. Y una de mis oraciones es para que sean prósperos, financieramente hablando, económicamente hablando. Le pido a Dios que los prospere mucho. Por si se diera el caso de que Dios conteste mi oración con respecto a ti, ¿okay? O si se diera el caso de que de pronto abrieras los ojos y te dieras cuenta de qué riqueza tienes, vamos a estudiar este pasaje en donde Pablo nos va a enseñar, para empezar, que la persecución de ganancias no es necesariamente mala. Nos va a enseñar cómo se hace para que seas verdaderamente feliz haciéndolo, ¿ok? Para el caso de aquellos que verdaderamente tienen mucha riqueza, Pablo nos va a enseñar cómo ser buenos ricos. Porque uno de los problemas que tenemos es que la gran mayoría de la gente que tiene mucha riqueza no saben cómo ser buenos ricos.
Pero si tú llegaras a enriquecerte, Pablo quiere que seas un buen rico, y al enseñarnos cómo, nos va a dar la clave que desata la generosidad en la vida de la gente, que es algo que necesitamos si juntos verdaderamente queremos impactar a esta ciudad. ¿Okay? Entonces, este pasaje se encuentra al final de la primera carta que Pablo le escribió a su discípulo Timoteo. Timoteo era un muchacho muy joven. Pablo le escribió por lo menos 2 cartas que nosotros sabemos, y al final de la primera habla mucho acerca del manejo del dinero. Primera de Timoteo 6, versículos 6 al 8, dice así. Dice: es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Me voy a detener ahí un momentito. Dice, Pablo nos acaba de decir que con la verdadera religión, o sea, cuando tú sigues correctamente a Cristo, va a haber grandes ganancias. Por lo tanto, Pablo no está en contra de que haya ganancias. ¿Okay? Nos está diciendo, la verdadera religión trae grandes ganancias. Miren, esto, si ustedes leen los pasajes previos a este que acabo de leer, se van a dar cuenta que Pablo ataca en ellos a la gente que piensa que seguir a Cristo significa hacerse rico. Dice, la gente distorsionadamente piensa que seguir a Cristo significa hacerse millonario. Y de hecho lo ataca, y lo que nos dice es, el que se hace millonario es el que lo predica. Los demás, por ignorantes y avariciosos, simplemente se empobrecen. ¿Okay? Pero aquí nos dice, sí es correcto perseguir grandes ganancias, pero solo hay una forma de hacerlo. Dice, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. O sea, para nosotros nos dice, está bien, perseguir la verdadera religión, es decir, la relación sana con Cristo, te va a traer grandes ganancias con una condición: que estés satisfecho con lo que tienes. Y eso me parece de lo más interesante, porque fíjense, uno de los efectos secundarios que trae a la gente el tratar de perseguir las riquezas pensando que eso les va a dar felicidad, es que jamás están satisfechos con lo que tienen. Pablo dice, solamente si estás contento con lo que ya tienes, entonces va a haber grandes ganancias en la religión. Pero la gente que persigue las riquezas como método de felicidad siempre está descontenta. ¿Por qué? Porque no funciona. No, fíjense, si alcanzar cierto nivel de riqueza nos fuera a hacer feliz, quiere decir que si yo llegara a tener ciertas cosas, entonces estaría feliz y ya estaría satisfecho. Pero ya se dieron cuenta que así no es como funciona. Yo me imagino que todos hemos estado en la situación en donde hemos tenido poco y después hemos tenido un poquito más, y hay veces que regresamos a tener poco. O sea, no es una cosa constante, sino que estamos así, ¿no? Pero les voy a decir más o menos cómo se ve en la vida de la gente cuando tienes poco. Imagínate una persona que para irse a trabajar tiene que caminar unas cuadras, agarrar un taxi o tomar un camión todos los días. A lo mejor vive en la casa de algún familiar, ¿no? Que le prestan un cuarto o le rentan y apenas si puede pagarlo. Entonces esa persona normalmente lo que piensa es, si tan solo tuviera un carrito que me llevara, ¿no? A trabajar, nada más con medio de transporte, sería yo feliz. Y si sucede que de alguna manera ahorran o ganan un poquito más y entonces se compran un carrito usado, ¿verdad? Pasan 2 o 3 semanas con su carrito y luego empiezan a pensar, si tan solo tuviera un carrito un poquito más nuevo, ¿no? Si estuviera un poquito mejor y no tan destartalado, ¿no? Y si sucede que después venden ese coche y entonces compran uno un poco más, ¿no? Entonces piensan decir, si tan solo pudiera comprar un coche del año, ¿no? Y cuando se compra uno del año, entonces piensan, si tan solo pudiera comprar uno más grande, ¿no? O sea, la realidad es que, fíjense, en el momento en que nosotros empezamos a ganar más de lo que necesitamos para vivir, o sea, cuando al final del mes te sobra dinero después de pagar todos tus gastos, la gente empieza a comprar cosas y luego empieza a hacer lo que se llaman upgrades, ¿no? O sea, empezamos a reemplazar cosas que funcionan perfectamente con otras más nuevas que hacen exactamente lo mismo que la anterior, simplemente son más nuevas, ¿no? Y queremos mejores y mejores coches. ¿Se han preguntado alguna vez por qué los fabricantes de autos cambian radicalmente el modelo de los autos más o menos cada 4 o 5 años? Si ustedes se fijan cómo funcionan los fabricantes, de año a año los coches casi no cambian, ¿no? O sea, sale un modelo y el siguiente año cambia un poquito y el siguiente año le ponen un par de cosas más, pero casi no cambia. Pero de repente, como a los 4 o 5 años, ¡pum!, un cambio radical, ¿no? Y normalmente es como un péndulo que va de lo clásico a lo deportivo, ¿no? Sale un modelo clásico con líneas más bien redondeadas, ¿no?
Y tú te compras ese coche y el siguiente año pues, sigue siendo más o menos igual y el siguiente, pero de repente al cuarto o quinto año sale uno totalmente deportivo. Ángulos, líneas, ¿no? Todo esquinado. ¿Saben para qué hacen eso? Para que tu coche se vea viejo. Es un efecto psicológico que tú te compras un coche que se ve de una manera, cuando de repente el modelo cambia totalmente, pasas junto a él y dices, mi coche ya está muy viejo, ya necesito uno nuevo. Y la gente psicológicamente está cambiando de coche porque su coche ya se ve viejo. ¿No es lo que hacemos? Piensen en los teléfonos que están sonando, por cierto, cuélguenlos. ¿No? ¿Cómo se mueven los teléfonos? Hemos platicado de eso, ¿no? Primero salieron todos redonditos, el iPhone, ¿se acuerdan? Ahora todo es rectangular, luego los hacen más grandes, luego más chiquitos, y la gente está desesperada por estarse comprando el más nuevo. ¿Por qué? Porque no funciona, ¿no? Si tú persigues la acumulación de cosas como método de felicidad, lo que estás haciendo es alimentar un apetito. ¿Y saben lo que pasa cuando alimentamos un apetito? Crece. Cuando lo tienes a dieta se reduce. Pero aquí simplemente estás alimentando y alimentando y alimentando el apetito, y entonces todo el tiempo necesitas más. Yo sé que ustedes son mucho más inteligentes que eso y no caen en esas tonterías, pero por si fuera el caso que fuéramos a caer, Pablo nos está diciendo lo que va a suceder con la gente que cae en estas cosas. Fíjense cómo dicen los versículos 9 y 10. Dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Pablo dice, si tú persigues la acumulación de riquezas como método para ser feliz, te vas a convertir en un esclavo de esa persecución. Cada vez vas a querer más y más y más. Para algunas personas eso significa irse a la ruina, Y yo conozco gente personalmente que una vez que empezaron a ganar más, empezaron a comprar más cosas y más cosas y más cosas, hasta que se fueron a la ruina, hasta que se quedaron sin nada. Pero no necesariamente te vas a la ruina, también dice, los lleva a la destrucción. Y muchas veces lo que destruyes son cosas más importantes que dinero. Destruyes a tu familia, destruyes a tu matrimonio, destruyes las relaciones con tus hijos, porque caemos esclavos en estas cosas. Y fíjense, dice, sin darse cuenta, dice, estas personas, algunos por conseguir estas cosas se alejan de la fe. Miren, eso es muy interesante. He visto muchas veces llegar a gente aquí a la iglesia devastados, ¿no? Pierden un negocio, pierden su matrimonio, se quedan solos y llegan de verdad llorando a la iglesia, piden ayuda, se empiezan a conectar y empiezan a levantarse. Y en el momento en que empiezan a prosperar, se van. Y no se dan cuenta cómo es la riqueza, la persecución de la riqueza, lo que de repente los hace irse de la fe. Dice, y se causan muchísimos sinsabores, dice Pablo. O sea, te haces un daño tremendo y ni siquiera te das cuenta. Miren, yo de verdad espero que todos ustedes lleguen a ser muy prósperos, pero necesitamos saber cómo ser buenos prósperos, y es lo que Pablo nos va a enseñar a continuación. Más adelante en esa misma carta, en el versículo 17, Pablo nos va a enseñar cómo ser buenos ricos. Dice, a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Miren, este versículo vamos a analizarlo despacito, vamos a estar regresando a él una y otra vez, pero vamos a ver exactamente lo que dice. Empieza diciendo, a los ricos de este mundo. ¿A quién le estará hablando? ¿Te estará hablando a ti? ¿Me estará hablando a mí? Mucha gente no es consciente de la riqueza que tiene. De hecho, otro de los efectos secundarios que tiene la riqueza es que mucha gente no es consciente de lo que significa tener riqueza. Hicieron una serie de encuestas que son súper interesantes para tratar de determinar lo que en la cabeza de la gente significa tener riqueza. Y entonces empezaron con un grupo de gente con ingresos entre 10 y 15 mil pesos. Y les preguntaban, ¿usted cree que gana mucho dinero? Y dicen, no, apenas se me alcanza. ¿Cuánto cree que necesitaría ganar para ganar mucho dinero? No, pues por lo menos 40, 45 mil pesos al mes. ¿Con eso ya estaría bien? Ya estaría bien. Entonces fueron a hacer una encuesta entre los que ganaban entre 40 y 45 mil pesos al mes. Y les preguntaron, ¿usted cree que gana mucho dinero? No, apenas si me alcanza. ¿Cuánto cree que necesitaría ganar para ganar muy bien? No, por lo menos unos 90 mil pesos al mes.
fueron con los de 90, 95. ¿Y usted qué gana? No, apenas si me alcanza. ¿Cuánto necesitaría? 150,000 pesos al mes. Entonces, cada nivel que van subiendo, la gente declara que apenas si le alcanza y que para tener una riqueza tendría que ganar casi el doble, ¿verdad? O por lo menos 40% más de lo que está ganando. Fíjense, la revista Dinero, que obviamente sus suscriptores están muy interesados en el dinero, ¿no? Le hicieron una encuesta a todos sus suscriptores y les preguntaron: para ti, ¿qué significaría tener seguridad absoluta económicamente hablando? ¿Y saben cuál fue el promedio de respuesta? $5 millones. O sea, si ganaras 4, no eres rico. 5. 4,5, no, 5. O sea, la gente no es consciente de lo que significa tener riqueza, ¿verdad? No nos damos cuenta si somos ricos o no somos ricos. Ahora, yo no me engaño con respecto a dónde estamos nosotros en el espectro económico. O sea, la manera en que se define riqueza por los financieros es cuando una persona no trabaja por su dinero, sino su dinero trabaja para esa persona y el dinero le deja más de lo que necesita para vivir cubriendo todos sus gastos. Esa es una persona que consideran adinerada, ¿ok? No sé si hay alguno aquí escondido, ¿ok? No lo sé, ¿ok? Pero tienes que darte cuenta de esto. En el contexto de nuestro país, la mayor parte de los que estamos sentados en esta sala tenemos riqueza. Ahora, Pablo le está hablando aquí a personas que evidentemente son conscientes de su riqueza, porque fíjense lo que dice a continuación. Dice: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes. ¿Les habrá algo a los ricos o les habla al tanteo? ¿Conocen a ricos arrogantes? ¿Se comportan los ricos como arrogantes con la gente? ¿Saben qué es lo peor del caso? ¿Saben por qué se comportan como arrogantes? Por culpa de los que los conocemos, que no tenemos dinero y los tratamos diferente. ¿Han estado en un grupo de personas en donde están simples mortales y un rico? ¿Cómo se comporta todo el mundo? Le rinden casi pleitesía. Lo que dices, no, sí, no, lo que diga está bien. O sea, como que con la riqueza viene conocimientos infinitos del universo y lo que diga está bien, ¿no? Y todo el mundo le da la razón. Entonces esas personas empiezan a pensar que son más inteligentes que todos los demás y de hecho terminan sintiéndose superiores a los demás. Fíjense, de hecho esto es tan real, es tan verdad, que cuando tú conoces a una persona que es muy adinerada pero no lo demuestra, te sorprende, ¿o no? ¿Cuántas veces has oído a una persona decir: no, hombre, conocí a un cuate que está cargado de dinero, pero no darías un peso por él? ¿Han oído eso? ¿Por qué nos sorprende? Porque la mayor parte de la gente que tiene dinero lo que quiere es que sepas que tiene dinero. Te lo trata de embarrar en la nariz. Traen ropa puesta con las etiquetas por fuera para que veas qué marca compran. Relojes de oro, cuando quieren ver la hora le hacen: ¿qué horas serán? ¿No? O sea, para que todo el mundo vea el reloj pasar, ¿no? O sea, todo el tiempo te lo están embarrando en la nariz, ¿no? Entonces, Pablo lo que nos está diciendo es: si por casualidad sucede que tú llegas a tener ese tipo de riqueza, si llegas a tener más de lo que necesitas para vivir, por favor, que no se te vaya la cabeza. No seas arrogante, no te sientas superior a los demás. Pero luego nos va a ayudar a identificar si nosotros calificamos. Porque lo siguiente que dice es: ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras. Dice: no seas arrogante, pero tampoco pongas tu esperanza en las riquezas que son tan inseguras. Miren, este es el punto crucial del pasaje. Este es el centro de todo lo que quiero que entiendan el día de hoy. Pablo nos está diciendo: cuando por fin suceda, si es que sucede, porque no para toda la gente va a suceder, pero cuando por fin suceda que empiezas a ganar más de lo que necesitas para vivir, o sea, si te dan esa promoción que estás esperando, si te dan el aumento que tanto estás soñando, o si el negocio que pusiste de pronto empieza a funcionar, o tus comisiones empiezan a fluir y son fuertes, o empiezas a recibir bonos anuales que son mucho más de lo que esperas. Cuando eso pase, Pablo dice: ten mucho cuidado, porque hay algo que va a empezar a pasar dentro de tu corazón, va a empezar a suceder con tu esperanza. Y miren, esto de lo que está hablando Pablo aquí es algo que sucede de forma subconsciente. Es algo que no te das cuenta cuando pasa, no lo ves venir, no es algo que haces a propósito, es algo que simplemente sucede con tu esperanza, que poco a poco, mientras aumenta tu riqueza y tu estilo de vida empieza a cambiar, tu esperanza empieza a moverse, tu centro de apoyo cambia. ¿Sabes qué es lo que cambia? Dice su programa: el punto de apoyo de tu esperanza emigra de Dios a tu riqueza.
en el momento en que empiezas a ganar más dinero del que necesitas para vivir, sin darte cuenta, sin hacerlo a propósito, no es un movimiento consciente, poco a poco la esperanza que tienes tú en la seguridad de esta vida se mueve de estar en Dios a estar en tus riquezas. Y por lo tanto, tu objetivo empieza a convertirse en la acumulación de riquezas, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, tienes que advertirles, no permitas que tu esperanza emigre, deje de estar en Dios y empiece a ponerse en tus riquezas, porque te vas a autoengañar. Vas a empezar a caer en un engaño que la mayor parte de la gente que tiene riquezas cae sin darse cuenta. ¿Cuál es el engaño? El rey Salomón fue un rey de Israel que fue considerado como el hombre más rico y más sabio de su época. Escribió estas palabras, Proverbios 18:11. Dice, el rico considera su riqueza como ciudad fortificada. Se la imagina como una alta muralla. ¿Se dan cuenta de lo que dice Salomón? Dice, los ricos se sienten seguros porque son ricos. Se imaginan, o sea, no es cierto, se imaginan, es falso, es un sueño marihuano. Dice, se imaginan que su riqueza es una muralla inexpugnable. Lo que están diciendo es, fíjense, hay unas versiones de la Biblia que dicen una muralla inescalable. O sea, esta gente empieza a tener riquezas y lo que piensa es que su riqueza es algo tan importante y tan poderoso que los va a tener seguros. No hay nada que pueda escalar las murallas de su riqueza y hacerles daño. Entonces, esta gente piensa que pueden llegar a un nivel que no tienen ahorita. Van a llegar a un nivel en donde si pueden llegar a ese nivel, van a estar tan seguros que van a tener su vida tranquila, la de su pareja tranquila, la de sus hijos, y si manejan bien las cosas, igual sus nietos y bisnietos, pero ya están asegurados. Salomón dice, es un sueño, es una imaginación. Y miren, tú necesitas darte cuenta si Pablo te está hablando a ti o no. Porque la gente que pone sus esperanzas en la riqueza es gente que sus riquezas siempre las ve como no riquezas, no es suficiente. Entonces, ahora que vamos a empezar con la campaña, dije, voy a ayudarles de alguna manera para que se den cuenta si esto es cierto o no. Entonces, tuve que hacer una investigación, contraté unos espías para que fueran a investigar el estado financiero de todos los que están aquí en la sala, incluyendo a los que lo están oyendo por internet, todos, ¿ok? Y entonces puedo contestar una pregunta por ti en cuanto a tus finanzas. Te voy a hacer una pregunta, contéstala en tu mente y luego te voy a decir cuál es la respuesta, ¿ok? ¿Cuánto necesitarías para sentirte lo suficientemente seguro al grado que te comprometieras a ayudar en esta campaña? ¿Cuánto? ¿Ya lo contestaron? Les voy a decir cuánto. Un poquito más de lo que tengo ahorita. Lo que tengo ahorita no me alcanza. Necesito más. Siempre es un poquito más. Si en tu mente la respuesta más de lo que en este momento tengo aparece, en cualquier nivel, tu esperanza está emigrando poco a poco a estar en tus riquezas. Miren, esto explica un fenómeno muy extraño que se ha determinado desde hace muchos años, está estudiadísimo. Estadísticamente, mientras más dinero tiene la gente, menos da. ¿Oyeron eso? Mientras más dinero, la gente cuando tiene poquito sueña y dice, cuando tenga mucho voy a dar. Ahorita no doy porque tengo poquito, pero cuando tenga mucho voy a dar. Bueno, la gente, no estoy diciendo que dé menos en cantidad. Hay veces que lo que da una persona con mucho dinero es mucho más de lo que da una persona sin dinero, pero en porcentaje invariablemente tienden a dar menos que la gente que tiene menos. ¿Por qué es eso? Porque tienen su esperanza puesta en su riqueza. Y si ahí está su esperanza, si esa es tu fortaleza, ¿cómo la vas a dejar ir? ¿Cómo la vas a dar si ahí está tu seguridad? Te empiezas a preguntar, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? No, mejor me agarro, porque esa es mi seguridad. Miren, es increíble que la gente mientras menos tiene es más generosa. De verdad es algo que es admirable, ¿eh? No sé si han tenido la oportunidad de convivir con gente que de verdad no tienen nada. Esa gente que apenas si tienen para comer, si te invitan a su casa te dan lo mejor que tienen.
Yo tuve la oportunidad de viajar mucho a Cuba, hace como 10 años iba yo a dar conferencias cada 3 meses y me hice amigo de capitanes de restaurantes, de meseros, de gente con la que trataba yo. Una vez me agarró un huracán en Cuba y se destrozó el aeropuerto y me tuve que quedar en Cuba como 5 días en el hotel en donde estaba y los capitanes me invitaban a su casa a comer. Es gente que no tiene nada y a ti siempre te sirven lo mejor de lo que tienen. Karina y yo estuvimos en Burundi, ¿ya? Fuimos a la tribu de los Batwa en Matara. Es gente que... ¿Saben por qué son felices? Porque tienen comida. Trabajan todo el día y como producen lo suficiente para comer 3 comidas al día, son la gente más feliz. Y eso es todo lo que tienen, comida. Y cuando llegas tú, ellos nunca comen carne, pero el día que vas tú, matan a un animal y te dan carne. Ellos no la comen, te la dan a ti. La gente que sabe que no puede poner su esperanza en su riqueza porque no tiene riqueza, esa gente abre la mano y te da. Pero la gente, mientras más dinero gana, si ve la riqueza como su fuente de esperanza, su mano cada vez se cierra con más fuerza alrededor de su riqueza y se convierten en gente tan vacía, porque lo único que tienen es su riqueza. Entonces necesitas ser consciente de estas cosas, porque a lo mejor te está empezando a caer el 20, que aunque no te sientes muy rico, tu esperanza ya empezó a emigrar. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que cuando estas cosas son traídas a nuestra atención, cuando empezamos a hablar de estas cosas, la gente de la manera en que actúa es a la defensiva total. Porque fíjense cómo dice ahí en medio de 1 Timoteo 6:17, dice, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios. ¿No? O sea, Pablo dice, no seas tonto, no pongas tu esperanza en la riqueza, sino en Dios. Pero ¿se dan cuenta que eso es lo que la gente que critica a la iglesia está esperando escuchar? O sea, la gente que viene que lo invita, le dice, voy a ir a ver nada más, pero en el momento que empiecen a hablar de dinero me voy, porque es todo lo que les interesa. Entonces cuando dicen, no pongas tu esperanza en la riqueza, ponla en Dios, ahí está, lo quieres que le dé mi dinero. ¿No saben la cantidad de veces que he escuchado esa pregunta? ¿Por qué los pastores en algún momento siempre terminan hablando de dinero? Si es la primera vez que vienes, te tocó el sermón del dinero, lo siento mucho. Rara vez hablo de dinero, pero hoy te tocó, ¿ok? ¿Por qué los pastores terminan al final, en algún momento, hablando de dinero? Miren, para empezar les voy a decir por qué. Porque eso es lo que hacía Jesucristo. Lean el Evangelio y se van a dar cuenta que Jesucristo le habló más a la gente acerca de cómo manejar su dinero que del cielo o del infierno. Para él era importantísimo que entendieras lo que significa el dinero. Pero tenía una razón de ser. ¿Saben por qué es eso? Dice su programa, la competencia más grande que tiene Dios es el dinero. O sea, Dios con el que compite por tu corazón no es con Satanás. O sea, la gente no sale de este mensaje y en la puerta dice, pues no sé si me convenció, no sé si seguir a Dios o a Satanás. No. ¿Qué celebraré? ¿Halloween o Navidad? ¿No? O sea, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué? Esa no es tu confusión, ese no es tu batalla, ese no es tu problema. Jesucristo nos dijo claramente cuál es la batalla en tu corazón. Dice Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Ese es Jesucristo hablando. Dicen, ¿dónde está tu tesoro? ¿En qué inviertes tus ganancias? ¿En qué usas tu dinero todo el tiempo? En lo que lo uses, tu corazón lo sigue, ¿eh? Si todo tu dinero está en casas, coches, relojes, ese es tu tesoro y ahí está tu corazón. Dice, yo quiero tu corazón, quiero tener una relación personal contigo. Y sé que si me das tu tesoro, tu corazón lo va a seguir. Y entonces voy a tener tu corazón, que eso es lo que me interesa. Entonces, lo que nos sucede en el corazón cuando empezamos a ganar más dinero, es lo que dice su programa a continuación. Dice, cuando tu esperanza emigra, la riqueza se convierte en tu Dios. Para una persona, ¿quién es su Dios? Es aquello a lo que acudes cuando estás en problemas, que cuando estás de su mano te sientes seguro, ¿no? Lo que te guía, lo que te ayuda a tomar decisiones. Cuando tu esperanza emigra a la riqueza, todo lo haces en base a qué significa para tu riqueza. Ese es tu Dios. Y deja de ser Dios. Miren, les repito, estas son cosas que suceden en tu corazón y tú ni cuenta te das. Por eso hay tantas advertencias en la Biblia. Jesucristo otra vez en Mateo 6:24 dijo, nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. No puedes, no dice no debes, dice no puedes. Uno de los dos va a tomar un primer lugar y el otro va a tomar un lejano segundo. Entonces, ¿a quién vas a servir? ¿Vas a servir a esas cosas que piensas que te van a dar
felicidad y satisfacción o vas a servir al Señor? Si estás medio confundido en este momento, porque hay veces que cuesta trabajo discernir en dónde estamos, fíjate, te voy a ayudar. Te voy a hacer una pregunta y si eres honesto contestándotela a ti mismo, a mí no me digas, contéstate a ti. Si contestas con honestidad esto, te vas a dar cuenta en dónde está tu esperanza en este momento. Fíjate, ¿qué te causaría más ansiedad y estrés en este momento? Una, si al salir de aquí te avisan que todo el dinero que tenías se perdió, todo. O sea, todo el dinero que estaba en el banco, hubo una crisis, cerraron los bancos, no le van a devolver su dinero a la gente y tú ya perdiste todo tu dinero, perdiste tu trabajo, la empresa en la que trabajabas cerró, mañana vas a llegar y es un edificio vacío, no va a haber ni a quién reclamarle. Si la empresa era tuya, la incautó el gobierno, la tomó, no tienes acceso a las cuentas, no tienes un centavo, no tienes idea de dónde va a venir el siguiente pago. Esos pagos que tienes planeados, no sabes de dónde va a venir el dinero, no tienes dinero ni para comer. ¿Te causaría más ansiedad eso? O si llegaras a tu casa y prendieras la televisión y dijeran en la televisión, ya hicimos una investigación y podemos asegurar con 100% de seguridad que Dios no existe. Esto es todo lo que hay, esta es la única vida que vas a tener, vive la vida porque no hay más allá. ¿Qué te causaría más ansiedad? Y en lo que estás pensando, ¿cuál es la respuesta correcta en la iglesia? ¿No? ¿Qué digo? ¿No? Les voy a hacer esa pregunta de otra manera, que les va a ser un poquito más fácil determinar a dónde debería de estar. ¿Cómo contestarías esa misma pregunta si te la hiciera cuando tuvieras 95 años de edad, estuvieras en una cama de hospital conectado a un aparato y el doctor te estuviera diciendo, señor, en 2 días usted se va a morir? Ponga en orden sus asuntos porque ya se va. En ese momento, ¿qué te causaría más ansiedad? Que te dijeran, y no tiene dinero. O que te dijeran, y Dios no existe. Les voy a decir cuál es mi experiencia. He estado al lado de la cama de gente que está o tiene una idea muy clarita de que está a punto de fallecer. Invariablemente, si esa persona ha escuchado a Cristo predicado en algún momento de su vida, en ese momento regresan, siempre. No hace falta ir a predicarles, no tienes que ir a tratar de convencerlos. Si en algún momento entendieron lo que significaba el sacrificio de Cristo por ellos, en ese momento empiezan a preguntarse, ¿a dónde voy a ir? ¿Voy a ver a mi familia otra vez? ¿De verdad seré salvo? La gente regresa. Lo que Pablo está tratando de enseñarnos aquí es esto. Si al final de tu vida, de todas maneras, si Dios tuviera la misericordia de darte la oportunidad de regresar, ibas a regresar, ¿para qué te esperas? ¿Para qué tienes que esperar hasta el último momento en tu vida para cambiar la esperanza y ponerla en Dios? El problema es que la gente piensa que lo que la Biblia enseña es que es malo tener cosas, que es malo tener prosperidad. Eso no es lo que está enseñando Pablo, ni lejanamente. De hecho, ¿se fijaron cómo termina ese pasaje, el 17? Dice, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. O sea, no está diciendo, y quédate pobre y no tengas nada. Está diciendo, pon tu esperanza en el que provee todas estas cosas, que lo que quiere es que las disfrutes. Esta es una buena noticia. Te puedes ir a comprar tu iPhone 6. No te va a caer un rayo. ¿Ok? No está diciendo Pablo que tener prosperidad es malo. Lo que está haciendo es esta pregunta que está en su programa. ¿Por qué poner tu esperanza en las provisiones en lugar de ponerle en el que provee? ¿Cómo puedes poner tu esperanza en las cosas que Dios te da en lugar del Dios que te da las cosas? Es una incoherencia. Y les voy a decir cuál es el problema con eso. Cuando tu esperanza está en las riquezas, como les dije, no las puedes dejar ir porque es la fuente de tu esperanza. Pero cuando tu esperanza está realmente en Dios, que provee en abundancia, entonces podemos fácilmente ser buenos con nuestras riquezas. Fíjense cómo continúa el pasaje. 1 Timoteo 6:18 dice Pablo, mándales, está hablando a los ricos, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida eterna. ¿Se dieron cuenta de lo que acaba de decir? La verdadera seguridad en la vida de una persona proviene de poner tu esperanza en Dios y ser generoso.
O sea, cuando tú eres generoso, cuando estás dispuesto a compartir, cuando estás dispuesto a darle a los demás, estás asegurando el futuro de tu vida y vas a vivir la verdadera vida. Miren, ¿saben por qué Dios insiste tanto en que seamos generosos? Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí. Él empezó con la generosidad diciendo: yo te amo tanto, quiero que estés conmigo en la eternidad a tal grado que estoy dispuesto a dar la vida de mi Hijo para que tú puedas entrar en la eternidad. Sus discípulos fueron testigos de eso. Ellos vieron a Cristo crucificado, lo vieron resucitado y se dieron cuenta de la generosidad de Dios. Dios los mandó a extender el mensaje diciéndoles: vayan y amen a toda la gente, sabiendo que era la generosidad de las personas lo que le iba a abrir los ojos a los demás, de decir: verdaderamente este es un Dios amoroso, porque lo que enseña es generosidad. No sé si sabían esto, pero la generosidad es el factor que añadió el cristianismo al mundo. Antes de Cristo, ni siquiera las religiones eran generosas. En la época de los judíos, antes de Cristo, una mujer que moría a su esposo y no tenía hijos, se podía morir de hambre en la calle y nadie le daba de comer. En el Imperio Romano, la gente que no tenía se moría de hambre. Nadie los cuidaba. Fue cuando Jesucristo dijo: vayan, amen a los demás, sean generosos para que vean que Dios los ama, cuéntenles lo que sucedió aquí, pero sean generosos para que les crean. Y entonces ellos se fueron a esparcir amor y generosidad por el mundo. Eso fue lo que hizo posible que el cristianismo sobreviviera al Imperio Romano. El primer papa de la iglesia fue un César. En el año 316, Constantino, que era el César de Roma, adoptó la religión cristiana y entonces transformó al imperio para que fuera cristiano. No lo hizo simplemente porque de pronto se le abrieron los ojos. Fue un movimiento más político que religioso. 50% del imperio ya era cristiano cuando él adoptó la religión. Dijo: a ver, aquí todo el mundo es cristiano, vamos a hacernos todos cristianos y ahora todo el mundo me reporta a mí. Es un método de control. Pero fíjense, a lo mejor estudien un poquito la historia. Después de Constantino, poco tiempo después hubo un César que se llamó Julián el Apóstata. Él trató de regresar al Imperio Romano, al paganismo, a que lo adoraran a él como Dios, y utilizó todo su poder como César, al ejército, a la diplomacia, a las leyes, para tratar de erradicar el cristianismo del Imperio Romano y que regresaran a adorarlo a él. ¿Y saben qué sucedió? El imperio en su mayoría rechazó totalmente el paganismo. ¿Pero por qué pasó eso? Hay una carta que sobrevivió de ese César Julián, que le está escribiendo un amigo diciéndole la razón por la que lo rechazaron. Dice: con razón nos rechazaron. Estos cristianos no nada más alimentan a sus pobres y cuidan a sus enfermos, también cuidan a los nuestros. Con razón nos rechazan. Dice: en el año 365 hubo una de las 10 plagas más grandes que han afectado al mundo. Sucedió ahí en Roma. Murieron más o menos 5 millones de personas nada más en Roma. Sacaban aproximadamente 2,000 cadáveres diarios de la ciudad. Y lo que sucedía es cuando se infectaba una persona, los romanos, cuando un familiar se infectaba, lo abandonaban, se salían de su casa, se iban fuera de Roma para que no se fueran a infectar. Los únicos que se quedaron a cuidar a sus propios enfermos fueron los cristianos. Pero cuando los romanos empezaron a abandonar a su gente, los cristianos se los llevaban a su casa y los cuidaban. Y fueron esas personas que sanaron y se quedaron, que entendieron la generosidad del amor de Dios y se hicieron cristianos. Y cuando trataron de cambiar el imperio pagano, dijeron: no, este Dios es amor. Es la generosidad de su gente lo que logra que se extienda el reino de Dios. Estamos orando como iglesia por impactar esta ciudad, pero la única forma en que lo vamos a poder hacer es si desatamos la generosidad de todos nosotros. Evidentemente necesitamos un cuartel general en donde quepamos, porque aquí ya no cabemos y lo que no nos deja crecer son estas paredes. Y nos vamos a enfocar totalmente en la campaña al crecimiento de esta iglesia espiritualmente, pero necesitamos construir. ¿Se acuerdan cuál es nuestro versículo de este año? Yo estoy haciendo una gran obra y no voy a descender. Juntos vamos a impactar esta ciudad, pero necesitamos de todos ustedes, que todo el mundo se una y desate la generosidad. Pero para eso tu esperanza tiene que estar puesta en Dios. Si tu esperanza no está puesta en Dios, esto es imposible, porque no vas a poder abrir la mano. Necesita cambiar. Entonces, el día de hoy vamos a terminar haciendo algo que nunca hemos hecho en Comunidad de Fe. Vamos a hacer todos una declaración en voz alta.
¿Ok? Todos. Aunque no la creas, ya has dicho mentiras antes, puedes decir una más, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, todo el mundo va a repetir esta frase en voz alta y con ganas. Yo la voy a leer primero y luego la vamos a decir todos juntos, porque esta frase va a ser nuestra frase para poder ser generosos. Fíjense, dice así: no voy a poner mi confianza en la riqueza, sino en Dios que provee en abundancia. ¿Listos? 1, 2, 3. No voy a poner mi confianza en la riqueza, sino en Dios que provee en abundancia. Ahora vamos a decirla, pero con actitud. Fíjense, cuando lleguemos a las palabras la riqueza, las van a decir de forma despectiva. O sea, van a decir, no voy a poner mi confianza en la riqueza. ¿Quién haría una tontería así, no? En la riqueza, sino en Dios que provee en abundancia, ¿ok? Las mujeres, si quieren, pueden hacerle en la riqueza, sí, con actitud, ¿no? Pero lo vamos a decir de corazón y creyendo lo que estamos diciendo. ¿Listos? 1, 2, 3. No voy a poner mi confianza en la riqueza, sino en Dios que provee en abundancia. Estas cosas cambian corazones, cambian vidas. Pega este letrerito en donde lo veas y cada vez que lo veas, repite: no voy a poner mi esperanza en las riquezas, las voy a poner en el Dios que provee en abundancia. Miren, si Dios es misericordioso contigo, al final de tu vida te va a dar la oportunidad de regresar a Él, si es que en este momento realmente no cambias tu esperanza para que esté en Él. Las buenas noticias es que si tú en ese día vas a Él y dices: Señor, te amo, perdóname, quiero regresar a ti, las buenas noticias es que Dios te perdona y te acepta. Pero te voy a decir cuáles son las malas noticias. Lo que no te va a permitir es regresar a hoy. En este momento, si tú estás persiguiendo las riquezas como método de felicidad, estás desperdiciando tu vida y vas a dejar de aprovechar lo que esté sucediendo en tu vida. A lo mejor no vas a aprovechar tus años de joven, tus hijos cuando están chiquitos, apoyar a tus adolescentes cuando más lo necesitan, disfrutar de tu matrimonio profundamente, disfrutar a tus nietos. No sé en dónde estés, pero cuando la gente persigue la riqueza como método de felicidad, desaprovecha, desperdicia su vida. Y en ese día, Dios te puede perdonar, pero no vas a poder regresar a hoy. Entonces, ¿para qué esperarnos? No tiene que ser así. Deja de confiar en la riqueza como fuente de esperanza y empieza a confiar en Dios que provee. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por todos estos hombres y mujeres que están aquí presentes, Señor, que son tus hijos, son tu creación. Yo sé, Señor, que hay personas que están sentadas en esta sala que ni siquiera son conscientes de que les estás hablando a ellos. Sé que hay barreras que ponen en su corazón que no permiten que tu palabra llegue a donde debe de llegar, y por lo tanto no ven la necesidad de ningún cambio, Señor. Mi oración por esa gente, Señor, es que tu Santo Espíritu destruya ese obstáculo, que abran los ojos, que se den cuenta que nunca van a encontrar la felicidad en las riquezas. Lo único que van a encontrar es esclavitud. Te pido por la gente, Señor, que verdaderamente está batallando por sobrevivir. Y te pido por ellos por dos razones, Señor. Te pido que les ayudes, que los prosperes, que les des lo que necesitan. Pero te pido que abras sus ojos, Señor, para que sean conscientes que lo que más necesitan es de ti y no de más dinero. Que si te tienen a ti en este momento pueden vivir en plenitud, pueden disfrutar de la vida que tienen sin importar el nivel de riqueza que tengan. Señor, sé que si no aprendemos a disfrutar en el momento en el que vivimos, no vamos a ser felices nunca, porque no hay una relación entre la riqueza y el dinero. Te pido, Señor, por las personas que están prosperando, Padre, y que están haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener su esperanza en ti. Sé, Señor, lo que significa esa batalla, y te pido por fortaleza, por sabiduría, por una luz muy fuerte para que sepan cómo seguirte, Señor, y mantener su esperanza puesta en ti. Te pido que nos prosperes, Padre, pero sobre todo
te pido que nos abras los ojos a la importancia de que seas tú nuestro centro de apoyo. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.